A la Eucaristía a través de los siglos se le ha ido dando varios nombres y esos nombres nos pueden servir para comprender mejor qué es la Santa Comunión, la Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. En primer lugar, los primeros cristianos la llamaban la fracción del pan. Nosotros decimos vamos a misa. Ellos comenzaron por decir vamos a la fracción del pan, porque a los apóstoles les había quedado muy grabado que en la última cena el Señor había fraccionado el pan, y eso no se acostumbraba en la cena pascual, y les había dicho, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman, beban. Entonces, la fracción del pan, el Señor había fraccionado el pan en la última cena, y por eso nosotros a veces lo llamamos la fracción del pan. La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. Es que el rito que estamos celebrando esencialmente es una acción de gracias. No venimos aquí a la iglesia solo para decir te pido y te pido, sino con mucha educación y amor. Lo primero, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Después les vamos a hacer nuestras peticiones, a Él le gusta. Por eso, la Biblia presenta que en las primeras Eucaristías había mucho gozo y mucha vida de comunidad. Tanto es así que a veces exagerado. Como se tomaba pan y vino, algunos a veces exageraron, tomaban más vino de la cuenta, y San Pablo les tuvo que llamar la atención. Esta no es la cena del Señor. Lo que están haciendo ustedes no es la cena del Señor. O sea, estaban maniobrando a su modo la Eucaristía. Esta ya no es la cena del Señor. Le habían quitado la espiritualidad, y ese es el peligro que nosotros corremos. El peligro nuestro más bien es el automatismo. Hacer las cosas pero sin fe, ese es el gran peligro de nosotros. Y autoengañarnos, creer que ya participamos en la Eucaristía y no, hemos estado como piezas mecánicas nada más, y no, debe ser vivida la Eucaristía. Se le llamaba la cena del Señor también, porque los apóstoles no se podían olvidar que la despedida del Señor le hizo una cena que era muy alegre, y entonces aquí se confundía la alegría y la tristeza que se veían, porque ellos captaban que algo tremendo se venía encima, y el Señor fue muy claro con ellos: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día, hablando de muerte y resurrección también. Entonces todo esto no se les olvidaba a ellos. La Eucaristía la llamamos el santo sacrificio también, porque en el centro está la muerte de Jesús en la cruz, el sentido de su sangre preciosa que brotó de su costado, o sea, la sangre de Cristo, lo único que puede borrar el pecado del hombre. O sea, la sangre indica el sacrificio de Cristo. Él murió por eso y lo había anunciado, y por eso lo llamamos entonces la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio de la misma. En la última cena, el Señor hizo algo que no estaba en el rito. De pronto toma el pan: este es mi cuerpo, coman. Nunca se lo había dicho, en el rito pascual no estaba. Después el cáliz: esta es mi sangre, beban. A ellos les habrá impresionado, pero el Señor los dejó así. Todavía no habían captado mucho. ¿Saben por qué? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces recibieron aquel mandato del Señor como una orden del Señor, pero no sabían las grandes implicaciones que eso tendría en el futuro. Lo recibieron en obediencia, pero todavía no lograban comprenderlo todo porque no había llegado Pentecostés. No habían recibido el poder del Espíritu Santo para captar totalmente lo que el Señor les estaba dejando.
Eso fue en Pentecostés, cuando quedaron llenos del Espíritu Santo. Nosotros también. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no logramos captar la Eucaristía. Personas que vienen con buena voluntad mecánicamente, si no están llenos del Espíritu Santo, no logran captar. Es que este es un gran misterio. Díganme ustedes por qué vamos a decir, voy a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto solo se puede hacer por la fe. Y para eso debe estar uno lleno del Espíritu Santo. Y por eso el rito de la Eucaristía se prepara. Al final de todo el rito se da la comunión. Porque tenemos que prepararnos. Nos preparan en primer lugar haciendo un examen de conciencia, al nomás comenzar pidiendo perdón. Después viene la liturgia de la palabra por medio de la Biblia, se acrecienta nuestra fe, se nos va preparando. Después en el ofertorio, pan, vino, se preparan para llegar a la consagración y a la comunión. O sea, no es fácil esto, estimados hermanos. Los primeros cristianos, como les digo, comenzaron muy bien y después ya como que era una fiesta pagana y San Pablo les tuvo que llamar la atención. Señores, esta no es la cena del Señor. Se equivocaron, esta no es la cena del Señor, porque se habían paganizado mucho. Y les decía yo, es el peligro nuestro de ritualizarnos y que la Biblia nos diga, esta no es la cena del Señor. Por eso es un rito muy delicado y por eso la Iglesia se esfuerza en llevar los varios pasos para que sepamos lo que estamos haciendo y no repitamos lo de ellos. A nosotros nos puede servir mucho lo que les sirvió a los grandes teólogos protestantes que se convirtieron al catolicismo. Les digo, grandes teólogos, sabían bien la teología, conocían bien la Biblia. Pero de pronto, por ejemplo, al Scott Hahn, uno de los grandes teólogos, y John Newman también, un gran teólogo protestante. Cuando ellos fueron a la historia de la Iglesia y vieron que los primeros cristianos se reunían para la fracción del pan, y la importancia que le daban a la Eucaristía. Uno de ellos decía, y esto no me lo enseñaron en el seminario. ¿Cómo se los iban a enseñar si no se hacían católicos? Y entonces cuando ellos descubren eso, les costó mucho. Por ejemplo, Scott Hahn, su esposa era una pastora. Sabía mucha teología como él también. En esa familia un choque muy grande y entonces él tuvo que dar el paso a pesar de todo, a pesar de su esposa. Más tarde la esposa también se convirtió. Pero la Eucaristía es algo serio, pero nos da gusto esto saber que estos que eran protestantes, a ellos les sirvió la historia de la Iglesia. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Y estos no están haciendo eso que hacían los primeros cristianos. Y la Iglesia Católica sí está haciendo lo que hacían los primeros cristianos. Eso los cuestionó mucho. Y les sirvió para dar ese su paso muy duro. Piensen ustedes, una esposa protestante y él que se hace católico. Sin embargo, más tarde la esposa va viendo el ejemplo y también ella se hizo católica. Pero aquí no se trata de gente sencilla. Grandes teólogos, grandes escritores. Y por eso se pone este ejemplo. No es de gente cualquiera, sino sabían muy bien la teología. Pero como decía uno de ellos, ¿por qué esto no me lo enseñaron en el seminario? Si aquí está en la Biblia, ¿por qué no me lo enseñaron? Cada palabra aquí en la Eucaristía tiene un sentido y uno debe irlo captando cada vez más. A la misa no vamos por curiosidad, sino vamos dirigidos por el Espíritu Santo, que es el único que nos puede abrir la mente y el corazón para entender, captar lo que estamos haciendo, que no fue un invento de la Iglesia, eso lo dejó Jesús en la última cena, porque celebrar la Eucaristía es revivir la última cena. Eso es lo que hacían los primeros cristianos. Y les digo algo, los primeros apóstoles
Cuando Jesús los consagró apóstoles no lograron captar todo, porque al ratito Pedro ya estaba negando al Señor. Usted ni lo conozco, dijo. Y 3 veces negó al Señor y acababa de comulgar en la última cena. Porque le faltaba todavía Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, para captar y tener la fortaleza. Entonces, vean cómo los apóstoles fueron ordenados sacerdotes en la última cena y al ratito ya le estaban fallando al Señor. Acababan de comulgar y ya estaban negando al Señor. Les faltaba el poder del Espíritu Santo que iban a recibir en su retiro espiritual de 9 días después de la resurrección del Señor. Los mandó un retiro espiritual de 9 días. Al 10º día se derramó el Espíritu Santo. Entonces comprendieron esas cosas. La Eucaristía solo se logra captar no porque uno es inteligente, sino porque tiene la llenura del Espíritu Santo. Una persona puede ser muy inteligente y el otro que no tiene tanta inteligencia, pero está lleno del Espíritu Santo, logra comulgar bien. Y esto sucede mucho en la misa. Y lo que nos debe preocupar, debo estar lleno del Espíritu Santo y no debo vaciarme del Espíritu Santo por medio de circunstancias muy materialistas que se nos presentan mucho en nuestra vida. Es un alimento para nuestro camino. El profeta Elías iba huyendo porque lo querían matar, ya no aguantaba y cayó en el desierto y se quedó dormido, ya no aguantaba. Al despertarse encontró un jarro de agua y un pedazo de pan. Comió y eso le sirvió para seguir. Iba hacia el monte Oreb, el monte del Señor. En la Eucaristía a veces nosotros, como el profeta Elías, estamos desanimados, estamos cansados de los problemas, pero la Eucaristía viene a revitalizarnos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos dan esa fuerza que necesitamos y como Elías seguimos adelante. Él creyó que ya todo estaba perdido, pero le vino esa fuerza de ese pan y agua que le dieron. En la vida, en la Eucaristía hay una transformación. Este pan y este vino, normales, corrientes, después de la consagración en la misa, ya no van a ser pan y vino, el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y por qué? Es el poder de Jesús, no es el poder del sacerdote. El Señor se sirve de instrumentos humanos para hacer eso. El Señor se servía de los apóstoles para seguir consagrando el pan y el vino. Entonces todos con devoción, pero insisto en esto, los mismos apóstoles cuando no estaban llenos del Espíritu Santo, al ratito ya negaron al Señor, cometieron pecado grave, salieron huyendo, lo negaron, acababan de comulgar. No tenían todavía la llenura del Espíritu Santo que necesitaban y el Señor comprendía. Ahora San Pablo, hablando de Jesús, decía, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. San Pablo se lo decía, señores, yo ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. El que ha comulgado tiene que decir eso, ya no vivo yo, ya no mando yo en mi vida, ahora manda Cristo. No somos muñecos mecánicos, sino espirituales. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo a través de esa Santa Comunión. Ya no veo yo, decía San Pablo, es Cristo el que vive en mí. Y eso lo podemos decir sobre todo después de una Santa Comunión. Esa fortaleza que necesitamos también. No decaernos así como el profeta, ya no aguanto y caigo. Pero pan y agua. Nosotros el cuerpo y la sangre del Señor y seguimos adelante. Lo mismo a San Lorenzo. ¿Saben cuál fue su muerte? Lo pusieron en una parrilla ardiente como se pone la carne. Así lo pusieron a él. Y San Agustín, cuando medita en esto, decía, ya sé por qué resistió él.
es que ese se había alimentado del cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre. Por eso los mártires cristianos, cuando los llevaban, sabían que iban a salir 5 o 6 leones y lo iban a poner ahí. ¿Quién no temblaba ante eso? Algunos renegaban. No, dejo de ser cristiano, y les perdonaban la vida cuando veían los leones. Y la gente feliz como en el estadio, viendo cómo los leones devoraban a los cristianos y ellos cómo hacían para defenderse si no tenían nada. Y para ellos era muy bonito y era espectáculo. Y era el espectáculo que les daban a ellos. Entonces estos cristianos, cuando pensaban lo que les tocaba, temblaban y mandaban a traer la comunión. Pero si alguno se daba cuenta que aquel llevaba la comunión, lo mataban. Tenían que hacerlo a escondidas. Y hubo un momento en que no había quien llevara, y un niñito, un acolito, dijo: yo lo voy a llevar. De mí no van a sospechar. Y entonces le dieron la comunión para los encarcelados y la llevaba escondida aquí entre el pecho. Iba por la calle. Pero unos compañeritos: ¿y qué llevas ahí? ¿Y qué llevas ahí? El niño se puso nervioso y le quisieron arrancar lo que tenía y él no lo soltaba, entonces comenzaron a apedrearlo. Y ese niño, que se llamaba Tarcisio, como de 12 años, murió, pero no soltó la hostia, las hostias que llevaba para los prisioneros. Por eso nosotros ahora lo llamamos San Tarcisio, un acólito de 12 años. Creía firmemente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y fue martirizado, pero no soltó la hostia. Llegaron ya los que creían y lograron salvar las hostias consagradas que él llevaba. Para nosotros, la Eucaristía es una medicina. El pecado es veneno para nosotros, nos envenena. Por medio del sacramento de la confesión y comunión se va ese veneno y viene la vida. Por eso Jesús dice: el que come y ve mi carne tiene vida eterna. Nosotros estamos muertos por el pecado. La vida espiritual nos la da la Santa Comunión, y por eso con mucha devoción y fe nosotros comulgamos. Y aquí hay ese peligro en el cual nosotros debemos luchar toda la vida, tanto los sacerdotes como los laicos. Uno se puede mecanizar y entonces se puede celebrar la misa mecánicamente, exacto, sin fallar ningún rito, pero sin fe. Y delante de Dios no le cuenta a él. Eso cuenta para los laicos, porque ellos no tienen la culpa. La misa está celebrada. Ahora, para el laico también, si pasa a comulgar mecánicamente por costumbre, pues ahí no hay nada, no hay nada. Se necesita la fe, si no, no hay comunión. Eucaristía hay que recibirla sabiendo que nos va a limpiar la mente, el corazón, tantas cosas del mundo que se nos han metido. Ella viene para limpiarnos. Y por eso decimos: Señor, danos de ese pan. Y al final de la misa el sacerdote dice: vayan en paz. ¿Por qué? Porque con todo lo que ha habido, la liturgia de la palabra, el ofertorio, la Eucaristía, la acción de gracia, vayan en paz. La paz del Señor va dentro de ustedes. Nadie se la puede arrancar. Los primeros cristianos eran llevados ante los leones, las fieras, pero nadie les podía arrancar a Jesús que tenía adentro. Clandestinamente les habían llevado la comunión y ellos sentían la necesidad porque sabían que podían fallar como tantos fallaban ahí. Ya cuando oían rugir a los leones renegaban y les perdonaban la vida. Y entonces ellos no le querían fallar al Señor. Nosotros también salimos de la iglesia a lo mundano, a tantas tentaciones que hay, pero semanalmente recibimos la Santa Comunión que nos fortalece. Tal vez el día de hoy alguno ha venido deprimido, el Señor le va a levantar el espíritu. Los psicólogos, los psiquiatras le pueden ayudar, pero el Señor le da una gracia especial.
Y repito, no hace falta saber mucha teología. Aquel muchachito que llevaba la comunión, ese no sabía teología, pero tenía fe en Jesús y tenía fe en la Eucaristía. Y para él le valió el martirio, por eso lo llamamos San Tarcisio, un acto heroico para defender la Santa Comunión que quería ser profanada por otros. El día de hoy estamos celebrando esa fiesta en todo el mundo, el cuerpo y la sangre de Jesús, y hay grandes procesiones. Aquí en el Parque Central, siempre de la catedral sale una procesión que va a través de todo el Parque Central y el gentío que pasa por ahí. El día de hoy estamos en la Eucaristía, esperando ese momento en que ese pedacito de pan y ese poco de vino ya no van a ser pan y vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso le damos gracias al Señor por el regalo que nos hizo de la Eucaristía, cuando después de haber consagrado el pan y el vino, les dio una orden a los apóstoles, les dijo: hagan esto en memoria mía.